a pedir que abra el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 25. Marcos 3, 25. Marcos 3, 25. ¿Lo tienen, hermanos? Le voy a platicar lo que estaba sucediendo aquí. El Señor Jesucristo le seguía una multitud y había milagros, liberaciones y cosas impresionantes alrededor de su ministerio, y los religiosos de ese tiempo lo envidiaban. Dice la palabra de Dios que lo entregaron a la cruz por envidia. Sí, envidiaban que a ellos, a su liderazgo no lo seguía nadie, y el liderazgo del Señor Jesucristo lo seguían multitudes, y había milagros y había cosas impresionantes. ¿Sí? Y entonces en una situación el Señor Jesucristo libera a una persona de un espíritu inmundo, y entonces para criticarlo dicen: no, porque eso no puede ser, él no es bueno y no puede liberar. Entonces libera con las fuerzas del enemigo, libera con las fuerzas de Satanás, le decían al Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo: no puede estar un reino dividido. Y es lo que le contesta. Fíjense, dice el versículo 24: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero hablando acerca de esta enseñanza, más que hablando del reino espiritual, vemos unas palabras de nuestro Señor en el versículo 25. Y dice: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Sin embargo, hermanos, hay muchas casas en las que hay divisiones, hay pleitos, hay divisiones tremendas en los matrimonios, hay divisiones entre los padres y los hijos, hay pleitos y divisiones entre los hermanos. Y hoy el Señor Jesucristo, en su voz de autoridad, nos dice: una casa que está dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces usted y yo debemos darnos cuenta, bueno, si en mi casa hay divisiones, si en mi casa hay pleitos, solamente hay dos: o va a ser destruida, o arreglamos esos pleitos, o arreglamos esas divisiones. Porque una casa dividida no va a permanecer. Una casa dividida no va a permanecer si no hay unidad. Y eso sucede en reinos, en países, en naciones. Si una casa dividida contra sí misma no permanece, no permanece. Entonces usted tiene que darse cuenta: ¿será que mi casa está dividida? ¿Será que mi casa, que mi matrimonio está en pleitos? ¿Será que en mi casa no nos hablamos pacíficamente? ¿Será que es mi casa la que se está desquebrajando, se está rompiendo la unidad familiar? Nosotros no solamente podemos decir simplemente: pues vamos a dejar que pase el tiempo. Vamos a dejar que pase el tiempo. Sí. Le voy a pedir ahí que abra su Biblia. 9 hacia adelante está Efesios. Son 8 libros hacia adelante. Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, 26. Efesios 4, 26. ¿Lo tienen, hermanos, hermanas? Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice la palabra de Dios: ok, está bien que te enojes, pero no cometas pecado. Que no pase el sol quiere decir que no pase un día y que tú vayas a seguir enojado.
Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es: si tienes un pleito familiar, arréglalo antes que termine el día. Ni siquiera te vayas a dormir sin haber arreglado un problema familiar. Las familias tenemos que cuidar la unidad familiar. La unidad familiar. En nuestras jerarquías el primer lugar es Dios, y después está nuestra esposa y nuestros hijos, hermanos, hermanas. Y la unidad familiar es, después de tu relación con Dios, es lo más importante que tienes que cuidar en este mundo. Después de tu relación con Cristo, lo más importante que tienes que cuidar es la unidad de tu familia. Así que si tú te das cuenta que hay un pequeño problema, antes de que acabe el día, no te vayas a dormir con ese problema. No te vayas a dormir. ¿Por qué? Porque una pequeña semilla se vuelve después una raíz de amargura. Y a una pequeña semilla tú agarras, la arrancas y la tiras rápidamente, sin dolor. Pero cuando ya se hizo un árbol con una raíz impresionante, ¿cómo sacas eso? Solamente Dios. Es algo mucho más difícil. Cuando ya se hizo una raíz de amargura, una raíz de odio, ya es mucho más difícil. Nos está diciendo el Señor que no se ponga el sol con tu enojo. Y dice ahí: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Sabes? El enojo, los pleitos, las divisiones hacen que la familia no permanezca, porque causan grietas en tu casa por donde se puede meter el diablo. Causan grietas en tu casa por donde se puede meter el diablo. Y estoy hablando, por supuesto, de forma espiritual. Y cuando la palabra de Dios dice no permanecerá esa casa, no solamente es el matrimonio. Si se mete el diablo a esa familia, se mete la división, se arrastra a todos, se arrastra a los hijos, se arrastra al varón, a la mujer, al matrimonio, la unidad. Es algo grave. Cuando tú ves que hay pleitos en tu casa, no puedes decir simplemente dejar pasar el tiempo. No podemos decir simplemente dejar pasar el tiempo. En una ocasión llegó una pareja a pedir una consejería y estaban pero sumamente peleados. Estaban en la oficina esperando que los atendieran y separados, sentado uno separado del otro. Llegaron a la puerta donde iban a entrar con el pastor y ni ponerse de acuerdo quién pasaba primero, hermano. Bien peleados, y se sienta y uno viendo para un lado y se sienta y la señora viendo para el otro lado. De esas consejerías bien complicadas, bien difíciles. Y después de haber orado, les pregunta el pastor, sí, al varón: bueno, ¿por qué están aquí? No, pues es que tenemos muchos pleitos, nos llevamos muy mal. Y le pregunta el pastor: ¿y cómo iniciaron esos pleitos? Y se queda el muchacho pensando y se voltea con la esposa y le dice: contéstale. Y la señora se queda pensando: no, pues no me acuerdo cómo empezaron. Y entonces regresa el marido y pues no me acuerdo. Fíjese una cosa, un pleito bien pequeño que se hubieran podido arreglar bien fácil, estaba a punto de divorciarlos, porque dejaron que pasara, no el sol, varias semanas, varios meses, y eso se hizo una raíz de amargura y se hizo un problema que estaba a punto de destruir esa familia, de destruir. Se hicieron grietas por donde se metió el diablo y estaba destruyendo esa familia. Hoy la palabra de Dios te dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, para que no des lugar al diablo. No se ponga el sol sobre tu enojo. Tu casa, nadie se puede ir a dormir si hay pleitos. Va a decir el hermano: no, pues ya estuvo, que vamos a vivir sonámbulos. Tú solo a lo mejor sí, pero en la presencia de Dios tú puedes arreglar los problemas en el nombre del Señor Jesucristo. Hay esperanza solamente en Jesucristo. Pero te tengo una buena noticia: estás en la casa de Jesucristo. Estás en la casa de Jesucristo. Una casa dividida no permanece. No permanece. Si damos que el enojo se pase mucho tiempo, se vuelve entonces una división que le da lugar al diablo. ¿Cómo podemos entonces nosotros
sí, edificar nuestra casa para que esto no suceda. ¿Cómo podemos edificar un matrimonio que esté unido siempre? ¿Cómo podemos edificar una casa que no tenga divisiones para que no se meta por ahí el diablo? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver el día de hoy 2 consejos que nos habla específicamente el Señor con la palabra casa, que nos habla de la edificación de una casa. Y le voy a pedir por favor primeramente que abra usted el Salmo 127. En el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, y vamos a ir al 127. ¿Sabe? Una casa donde hay muchos pleitos genera hijos con baja autoestima. ¿Usted sabía eso? Hijos inseguros de sí mismos. Una casa que hay muchos pleitos, sí, genera inseguridad en las personas que ahí lo habitan. Y es difícil que triunfen en otros ámbitos porque son inseguros. Se mete el diablo. Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo voy a volver a leer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Primer consejo de los 2 que vamos a ver el día de hoy, que son preámbulo de nuestra casa, de nuestra clase de familia. Preámbulo de nuestra clase de familia. ¿De acuerdo? Preámbulo de nuestra clase de familia. 2 consejos que no pueden faltar para que una familia esté firme en el Señor. Número 1, Dios tiene que estar edificando esa casa juntamente con ustedes. Si no, el trabajo es vano. En otras palabras, si Dios no está, el trabajo es vano. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que una casa sea una casa de unidad, Dios tiene que estar ahí. Para que una casa, para que un matrimonio sea un matrimonio sin pleitos, Dios tiene que estar ahí. ¿Qué es lo que hace Dios cuando entra a una familia? Hace que esas personas no vivan en la carne, sino en el espíritu. Cuando una persona vive en la carne, vive en egoísmo, pensando que todo mundo le debe, pensando que no es suficiente lo que hacen por él, siempre pensando en dañar a los demás. Esa es la carne, ofendiéndose de todo lo que los demás dicen. Esa es la carne. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios en una casa, entonces vivimos por el Espíritu. Y el Espíritu, hermano, hermana, el Espíritu es amor y da. El Espíritu es paciencia. ¿Cómo podemos nosotros lograr este primer consejo? Que Dios esté en tu casa, que Dios esté en tu casa. De eso se trata todo el curso de familia. Pero quiero empezar con una clave en el matrimonio. Una clave en el matrimonio. Y aquí están mis hijos. Y sabe una cosa, cuando ellos todavía no estaban en este mundo, mi esposa y yo nos casamos siendo muy jóvenes. Yo tenía 23 años y mi esposa tenía 20 años. Estábamos muy jóvenes, ¿de acuerdo? Y la juventud a veces es inexperiencia y es inmadurez. Y en esa inexperiencia y en esa inmadurez, a pesar de que era yo cristiano y que había yo recibido la instrucción de parte de Dios, de ahí a poderla llevar a cabo, costó trabajo al principio. Y había en nuestra casa, había pleitos matrimoniales y había división, había problemas. Y le voy a dar el día de hoy el tip más importante para salvar ese matrimonio que Dios me dio en ese momento, para salvar ese matrimonio que estaba en pleitos, que estaba en divisiones. Y bendito Dios que Dios sanó ese matrimonio antes de que nacieran los hijos. Ya los hijos nacieron cuando el matrimonio ya había pasado por todo eso. Ya estaba fortalecido en el Señor. Pero
Cuando nosotros estábamos en esas circunstancias difíciles, sí, en esas circunstancias difíciles recibimos dos consejos. El primero de esos consejos era orar juntos, orar juntos. Y al principio, cuando estás peleado, cuesta trabajo. Sí, orar juntos cuesta trabajo, pero hay una puerta de bendición hermosa y además rápida cuando oras junto con tu esposa. La oración, hay una conferencia que se llama oración transformadora, pero en esta ocasión le voy a llamar la oración matrimonial. Debemos de tener cuidado porque puede ser, si es hecha en la carne, puede ser un grave problema de división. Y es cuando la persona utiliza la oración no para hablar con Dios, sino para seguir reclamando y peleando. Sí. Y entonces el varón va a orar por su esposa y empieza: Señor, yo te pido por mi esposa, Señor, que le quites lo fodonga. Mírala nada más cómo anda, Señor. Y luego la esposa empieza a orar: Señor, yo te pido que le quites lo flojo a este varón. Parece un caracol. ¿Y usted cómo cree que van a salir de esa? Primero, esa oración, ¿usted cree que está ahí Dios en medio? No, eso no es oración. Eso es usar el nombre de Dios en vano para seguir peleando. ¿De acuerdo? Eso es carne, eso no está el espíritu. ¿Cómo es esa oración? Usted pida por su propio cambio. Usted pida por su propio cambio. No vas a pedir por lo que tú consideras que está mal de tu esposa. Tú vas a pedir por ti. En esa ocasión yo estaba en mucho, te voy a decir, en mucho egoísmo. Yo quería que mi esposa fuera como yo pensaba que debía de ser. Y entonces yo quería que ella cambiara y no la aceptaba como Dios la había hecho. Y no te estoy hablando de pecado, ¿verdad? Porque Dios a nadie lo hizo pecador. Sí, yo te estoy hablando de sus características, de su temperamento, de su forma de ser. Sí, y entonces yo quería que ella cambiara como yo pensaba que ella debería de ser. Y Dios me estaba hablando que yo tenía que aceptarla como Dios la había hecho. Y entonces mi oración era: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que me transformes a mí, que pongas tu paz, que pongas el amor en mí por ella, que pongas paciencia, Señor, en el nombre de Jesús, que quites el egoísmo de mi corazón, en el nombre de Jesús. Y después yo oraba por ella, por sus actividades del día. Señor, yo te pido que la bendigas en lo que va a ser el día de hoy, en sus actividades, en sus trabajos, en el nombre de Jesús. Y después mi esposa empezaba a orar por lo que ella consideraba que ella tenía que cambiar, y empezaba a orar por ella y decía: Señor, transfórmame, Señor, cámbiame. Y después oraba: acompáñalo en su trabajo. Hermano, fue cuestión de, no le voy a decir ni siquiera meses, de semanas, que nuestro matrimonio daba saltos impresionantes de dejar el pleito para acercarnos a una vida como Dios la quería. Fue rapidísimo por esa oración donde quitas el egoísmo, donde no estás queriendo pelear, sino estás queriendo que se arreglen las cosas. Estás queriendo que haya amor, que haya bendición, que haya unidad. Ese es el principal motivo. No estás queriendo ganar una batalla. Lo que estás queriendo es ganar una batalla, pero contra la división de la familia, no contra la esposa o el esposo. En el nombre de Jesús. Si en el caso de que una hermana o un hermano estén aquí, su esposo no es cristiano o su esposa no es cristiana, ¿sí? Entonces esta oración no aplica. ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, no puedes orar con alguien que no es cristiano, no va a querer, pero lo que tienes que hacer es ese tiempo usarlo para orar por la salvación de tu esposo. Todos los días. La importancia de que Dios esté en una familia es que tiene que ser hecho con constancia. No puedes decir: voy a orar un día y ya se acabó. Yo quiero decirle que con mi esposa seguimos orando y aunque ya pasaron, le estoy diciendo, esto fue hace 14 años o 15 años cuando inició, ¿sí? Pero seguimos orando, y hoy oramos también. Terminando de orar, yo oro por mí, yo le pido al Señor, ¿sabes una cosa? Le sigo pidiendo al Señor: dame paciencia. Oye, después de 14 años, claro que sí, dejo de orar y vuelve a salir el mal temperamento, hermano, y al ratito ya estoy otra vez en lo mismo.
temperamento tiene que estar gobernado por el Espíritu Santo. Te alejas del Espíritu Santo y vuelve a salir el viejo hombre y vuelven los pleitos. Esto es una cuestión que vas a tener que hacer toda tu vida. Toda tu vida. La presencia, la búsqueda de la presencia de Dios es algo que tenemos que hacer toda la vida para poder controlar nuestras deficiencias humanas. Se necesita el Espíritu Santo de Dios. Y oramos juntos por el ministerio. Cuando hay alguno de ustedes enfermo, oramos. Cuando hay alguna persona que se está desviando, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí mi esposa y yo entramos a la presencia de Dios. Tienes que hacerlo, hermano, hermana. La oración es esa clave de ese avivamiento familiar. La oración. Entren a la presencia de Dios. Si tu esposo no es cristiano, pues ora por su salvación. Si tienes hijos cristianos, ora con ellos. Empiecen a tener un tiempo de oración, que la presencia de Dios esté en tu casa, porque si no el trabajo de edificación es en vano. Eso es lo que nos dijo el Salmo 127. Salmo 127. El segundo consejo también para permanecer, hermano, es que tienes que permanecer en la iglesia. Permanece en la iglesia. Cuando las personas tienen pleitos matrimoniales y además se alejan de la iglesia, terminan mal, terminan divorciados. Terminan mal. Pero si tú permaneces en la iglesia y hay problemas, vas a tener oportunidades. Si vas a tener oportunidades como la charla que estás escuchando hoy. Si no estuvieras en la iglesia hoy, no tendrías esta oportunidad. Permanece en la iglesia. Vas a tener oportunidad de un encuentro de matrimonios. Vas a tener oportunidad de que en alguno de los encuentros de varones, congresos de varones, de mujeres, se te hable del matrimonio. Dios toque tu corazón y permanezca unida a tu casa. Tienes que permanecer en la iglesia. Permanece en la iglesia. Permanece en la iglesia. Si no hubiera sido por la iglesia, yo estaría divorciado. Si no hubiera sido por la iglesia, por las consejerías. Me acuerdo una vez, estaba yo en pleitos con mi esposa y le hablé a mi pastor y le dije: pastor, estoy en este problema. Y me dijo el pastor: mira, lo que tú estás pasando es una guerra espiritual. ¿Vas a dejar que el enemigo tome el control de tu casa o lo vas a echar fuera?, me dijo el pastor. Así que ponte a hacer guerra espiritual y echa fuera todo espíritu de división. Y salí retado por esa llamada. Colgué, me puse en pie y empecé a echar fuera. Dije: Satanás, quisiste meterte a esta casa, pero hoy te vas en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Cuando a mí algún jovencito que se acaba de casar me dice: ves que, pastor, estamos muy peleados. Sí, yo creo que esto no tiene solución. Yo le digo: no, sí tiene, hermano. Yo te puedo decir, sí tiene solución. Por supuesto que tiene solución. Si Dios solucionó mi matrimonio, también el tuyo, en el nombre de Jesús. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el nombre de Jesús. Y el mismo poder que ha actuado en la iglesia por 2000 años, sigue actuando en nosotros en el nombre de Jesucristo. Pero tiene que estar Dios en tu casa. Ora con tu esposa. Ora con tu esposa. Vas a ver una diferencia rapidísima, hermanos. Si empiezan a entrar juntos a la presencia de Dios, si empiezas a orar con tu esposa para sanar el corazón, hermano, vas a tener unos cambios inmediatos, rapidísimos, en el nombre de Jesús. Segundo y último consejo, y le pido a mi hermana si me ayuda, por favor, a ver si está por allí. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46 dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Otra vez la palabra casa. Dice el Señor: me dices Señor, pero no haces lo que yo digo. Y contesta el Señor Jesucristo y nos dice: el que oye mis palabras y las hace es semejante a aquel varón que cava hondo y llega a la roca firme y ahí fundamenta su casa. Y aunque vengan los vientos y las aguas con ímpetu la golpeen, esa casa está firme en el fundamento, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Segundo consejo: haz lo que la palabra de Dios dice, te va a ir muy bien. Pon el fundamento de tu familia en la palabra de Dios. Pon en el fundamento de tu familia en la palabra de Dios. Y tenemos, hermanos, para que esto suceda de una manera correcta, tenemos que leer la palabra de Dios. La congregación le damos importancia tremenda a la oración y a la lectura de la palabra, porque son los fundamentos de una vida cristiana. Y todos los que toman clases se les revisa su devocional, ¿sí? Y eso es algo muy bueno, pero debemos encontrar en la palabra de Dios nuestro deleite. Debemos encontrar en la palabra de Dios ese manual para que nos vaya bien. Tienes que buscar, escudriñar la palabra de Dios. Tienes que escudriñar la palabra de Dios para estar firme en la fe. Para estar firme en la fe, y que no cualquier engañador te mueva de la fe, que cualquier viento de doctrina te mueva de la fe. Eso le pasa a los que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si tú lees la palabra de Dios, tú te mantienes firme en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. Es importantísimo, es vital leer la palabra de Dios para que nuestro fundamento esté en la roca. Pero no solamente léela, hazla. Haz lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios hoy te está diciendo perdona y empieza una nueva vida, hermano, hermana, deja atrás toda esa amargura que te está aplastando y empieza una nueva vida en Cristo. Tenle confianza a Dios. Dios te ama. Si Dios te dice ama a tu esposa, ten confianza, empiézalo a hacer. Empiézalo a hacer. Muchas veces queremos decirle: Dios, cuando ella me empiece a respetar, yo la empiezo a amar. No es así. Dios te está diciendo: yo te estoy ordenando a ti el mandamiento. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Aquel hombre, aquella mujer que oye las palabras del Señor Jesucristo y las hace, es semejante a aquel que tiene el fundamento de su casa en la roca y no podrá ser derribada. Y van a venir personas narcomenudistas a tratar de arrebatar a sus hijos, pero van a ser desbaratados por el poder de Dios, y sus hijos van a permanecer firmes. Y va a tratar el mundo de dividir el matrimonio, pero va a estar fundado en la roca y no se va a mover en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y va a estar esa familia ahí firme, fiel. Y no importa si se despeña todo, no importa si se cae todo alrededor, esa familia está en la roca que no se mueve. Esa familia está en el hueco de la mano de Dios. En el hueco de la mano de Dios. Ahí es donde debes fundamentar tu familia, en su mano. En su mano. Y esa familia permanecerá para siempre. Y no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. En la eternidad. Cuando hablo con mis hijos acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Y hablamos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo o de la muerte, siempre decimos: si alguno se va primero, nos vemos atrás del Señor Jesucristo y ahí nos vamos a reunir
todos juntos, y nada más es cuestión de esperarnos, porque ahí vamos a estar todos en el Señor. Que tú tengas la certeza de la salvación de tu familia, de tus hijos. Edifica esa casa junto al Señor, un monumento hermoso al amor de Dios. Edifica ese matrimonio, hermana, hermano, edifícalo, y que sea un monumento al amor de Dios en esta tierra. Que tu casa sea un monumento al amor de Dios en esta tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que cierre ahí sus ojos. Cierre ahí sus ojos. Bendito Padre, estamos reunidos en tu nombre y aquí estás tú. Se siente tu unción, Señor. Se siente tu unción. Y donde estás tú, Señor, hay milagros que parecen imposibles, pero que para ti, Señor, son fáciles. Bendito Dios. Reunificar una familia, Señor, quizá imposible para los hombres, pero si tú estás ahí y nosotros hacemos lo que tú dices, sucederá el milagro. En el nombre de Jesús. Y quisiera hablarle a aquellos que tienen el día de hoy la bendición de que su esposa o su esposo está aquí. Si tú estás sentado al lado de tu esposa o de tu esposo, o está a lo mejor sirviendo y está ahí, busca a tu esposa y a tu esposo y pónganse de pie juntos. Los demás vamos a estar ahí sentados. Y ahorita vamos a orar todos, pero vamos a orar en especial por el matrimonio. Y te voy a pedir un favor. Puedes ponerte frente a tu esposa y tomar sus manos. Ponerte frente a su esposa. Y ¿por qué no iniciamos el día de hoy esa oración matrimonial? Y empieza tu varón. Y empieza a orar y dile: bendito Padre, yo sé que una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Y yo hoy tomo el lugar, Señor, que tú me has dado como guardián de la unidad de esta familia, Señor. Y esta casa, en el nombre de Jesús, sí va a prevalecer. Te pido, Señor, dígale varón, te pido que me cambies, Dios. Quita de mí, Señor, cualquier cosa que estorbe, el egoísmo, el orgullo, Señor, la falta de compromiso a la oración, a la lectura, cualquier cosa que me esté faltando. Si tengo mal carácter, Señor, bendito Dios, transfórmame, Dios, porque quiero juntamente contigo, con mi esposa, edificar un monumento al amor de Dios en esta tierra. Mi casa, mis hijos, mi familia y mi matrimonio van a ser un monumento al amor de Dios. Bendito Padre. Dígale ahí, hermana: bendito Dios, yo te pido hoy, Señor, que me cambies, que me transformes, Señor, para que sea yo la esposa que este varón necesita, la madre que mis hijos necesitan. Señor, quita de mí el egoísmo, Señor, quita de mí el orgullo, Señor. Pon tu Santo Espíritu, haz morir las obras de la carne, y pon tu amor, pon tu gozo, pon tu paciencia, Padre, en mí. Dígale, hermana, en el nombre de Jesús, yo junto con mi esposo voy a edificar, voy a poner de mí, Señor, voy a quitar el egoísmo y el orgullo y voy a poner todo de mí para que esta casa sea un monumento al amor de Cristo Jesús en esta tierra, en el nombre de Jesús. Y juntos oren por su familia. Di: Señor, esposo y esposa orando, Señor, une nuestro matrimonio, Padre, une nuestro matrimonio. No vamos a permitir, Señor, que se ponga el sol a nuestro enojo. Nos vamos a reconciliar. Siempre que exista algún inconveniente, algún problema, nos vamos a reconciliar. No vamos a dejar una grieta por donde se pueda meter el diablo, Señor. Vamos a cuidar la unidad de nuestro matrimonio con todo nuestro ser.
Vamos a cuidar la unidad de nuestro matrimonio con todo, Señor. Después de nuestra comunión contigo, es nuestra segunda tarea más importante en esta vida, Señor. Cuidar la unidad de mi matrimonio y de mi casa. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y en esa actitud de oración quisiera pedirle si el matrimonio puede tomar su lugar. Y queremos orar también. Si está aquí algún varón que su esposa no conoce del Señor y no está aquí por ello, o alguna mujer que su esposo no conoce del Señor, que se ponga en pie. Y la esperanza en Jesucristo no avergüenza, en el nombre de Jesús, porque fiel es el que lo prometió. Y ahí los que están alrededor, esta es una oración de súplica a nuestro Dios, y yo le voy a pedir que todos los que están alrededor de nuestros hermanos que están de pie y hermanas que están de pie, pongan sus manos hacia el que le quede más cerca, y va usted a orar por nuestro hermano y por nuestra hermana, en el nombre de Jesús, unánimes en oración. Bendito Padre, oramos por cada varón y oramos por cada mujer, Señor, que están aquí hoy, Señor, pidiéndote por su matrimonio, quizá porque su cónyuge, la esposa del varón, el esposo de la mujer que está aquí como hermano nuestro, hermana nuestra de pie, no te conoce, Señor. Y está en el corazón de nuestros hermanos hoy pedir por su salvación, para que inicie la restauración de la unidad de su familia. Y hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con súplica de corazón, Padre, con súplica, yo derramo mi corazón delante de ti y te suplico, Padre amado, por los cónyuges, por la esposa, por el esposo de los hermanos que están aquí. Bendito Dios, sálvalos, Dios, y restaura sus matrimonios y restaura sus familias, Padre. En tu infinita misericordia, Señor, toca, Espíritu Santo, sus corazones y tráelos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, salvación para ese matrimonio, para esa familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y le pido de favor si nos ponemos todos en pie. Todos en pie. A lo mejor usted es una mamá que está sacando adelante a sus hijos. Hoy es tiempo de orar y decirle: Señor, no va a haber divisiones en esta casa. A lo mejor usted es un jovencito y va a orar por su casa también, en el nombre de Jesús. Y dígale ahí al Señor con sus manos levantadas: bendito Padre, edifica junto con nosotros esta casa, Dios. Porque si tú no edificas la casa, es en vano el trabajo, Dios. Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad y fundar nuestra casa sobre la roca, para que sea, Señor, una casa que permanezca, que perdure, Señor. Y a pesar de que vengan los vientos, los ataques del enemigo, a pesar de que venga, Señor, el mundo a tratar de hacer caer a los miembros de esta familia está, Señor, protegida bajo las alas del omnipotente Dios, donde tenemos nuestro refugio eterno, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de pecado se va en el nombre de Jesús, de vicio se va, y de división en el nombre de Jesús te atamos y te echamos fuera de nuestra casa, en el nombre de Jesús. En esta casa solamente reina el Espíritu Santo de Dios, y te damos a ti toda libertad, Señor, para que transformes nuestras vidas, que estés tú ahí, poderoso Dios. Señor, yo te pido, dígale al Señor, usted puede ser hijo, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser hija, hermano. Dígale: Señor, yo hoy voy a poner todo de mí para edificar esta casa como un monumento en esta tierra al amor de Cristo. Un monumento al amor de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.